Jugador impío C61, Nuevo lenguaje capítulo 61, Nuevo lenguaje. Eren dudó por un momento, luego asintió en silencio y entró. Adir cerró la puerta detrás de él e hizo un gesto hacia el sofá. Por favor, siéntese, dijo, luego se volvió hacia la máquina de bebidas que estaba sobre la mesa. ¿Té o café? Eren se sentó lentamente y finalmente habló. No tomaré nada, gracias. Vine a hablar de algo. Su rostro estaba tenso por la tensión, su tono serio, pero Adir podía verlo, debajo de todo, el peso había desaparecido. Como un hombre que finalmente había dejado descansar una vieja carga. Sin decir nada, Adir se preparó un café simple y de todos modos preparó un té para Eren. Colocó ambas tazas sobre la mesa y se sentó. Claro. Eren miró el té humeante en silencio, recogiendo sus pensamientos. ¿Sabes de dónde vengo? Adir tomó un sorbo de su café pero no respondió. Él esperó. Eren no lo hizo esperar mucho tiempo. Del jefe de la oficina del departamento de investigación. Una sonrisa sutil tiró de la comisura de sus labios, tan pequeña que pasaría desapercibida para la mayoría, pero no para Adir. Les pregunté si podía obtener la aprobación para la operación de mutación genética de mi hermana pequeña. ¿Y sabéis lo que dijeron? Cogió el té y tomó un sorbo antes de continuar. Dijeron que sí. No hay preguntas sobre mi estado. Sin etiquetas de precios absurdas. Nada. Solo un simple sí. Así de simple. Su voz comenzó a flaquear cerca del final y, después de otro sorbo, miró a Adir directamente a los ojos. Durante años intenté todo para salvarla. Le rogué a todas las personas que conocí, solo una operación, lo suficiente para detener su enfermedad. Incluso me obligué a creer que alguien tan inútil como yo podría marcar la diferencia. Trabajé, me esforcé y conseguí una beca para la única universidad de la ciudad. Y aún así, siempre fue lo mismo. Su voz ahora temblaba. El peso de todos esos años sangró en cada palabra. Siempre la misma respuesta. No eres elegible. Va contra las regulaciones. No hay nada que podamos hacer, no eres digno. Hizo una pausa y se dio cuenta de que sus emociones estaban saliendo de control, luego tomó unos sorbos más de té. Yo valía menos que nada, hasta hace unos días. Hasta que comencé a jugar este juego. Y de repente, de la nada, me convertí en un jugador reconocido con estatus oficial. El tipo de persona que puede salvar la vida de su hermana. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Adir, los mismos ojos que habían escuchado en silencio y sin interrupción. Ahora había luz en la mirada de Eren. El tipo de gratitud que no necesitaba palabras. Tengo que preguntar, ¿por qué me ayudaste? Adir mantuvo su leve sonrisa y respondió claramente, porque vales la pena. Eren parpadeó y fue tomada por sorpresa. Luego se cubrió los ojos con una mano y comenzó a reír, fuerte y sin filtros. Adir pudo ver las lágrimas deslizándose entre sus dedos. Esa risa lo llevó todo, el dolor, la liberación y la paz que trajo consigo el dejar ir. Se rió con él, en silencio. Después de un momento, Eren se secó la cara, levantó el té y lo bebió de una sola vez, como si no estuviera hirviendo. Luego se puso de pie. Su expresión volvió a algo serio, aunque más cálido que antes. Adir, mi hermana es lo único que tengo en este mundo. El único que aprecio. Inclinó ligeramente la cabeza y continuó. No sé tus razones y no te preguntaré. Pero me diste una vida. Y a cambio, seré tu escudo. Tu espada. Demostraré que valgo tu ayuda. Lo sé, dijo Adir con una sonrisa tranquila, tomando otro sorbo de su café. A Eren no pareció molestarle la respuesta distante. En todo caso, confirmó lo que ya creía sobre Adir. Cuando Selina visitó la casa por primera vez, Eren le preguntó quién envió el casco y ella compartió sus pensamientos sobre Adir. En aquel entonces, no podía entender por qué alguien como ella hablaba con tanta admiración de alguien como él. Pero ahora lo hizo. El hombre que tenía delante, bueno o malo, era demasiado pronto para decirlo, pero una cosa estaba clara. Él no era común y corriente. Donde Eren había pasado años atrapado bajo el destino,
Adir había jugado con él, sin tener más estatus ni poder que nadie. Y eso, para Eren, fue suficiente. Eren metió la mano en su bolsillo trasero y sacó algunas páginas arrugadas, sosteniéndolas. Estos son registros. Registros de todo lo que he hecho desde que entré al juego. Vendí parte por mérito, pero lo que queda todavía tiene datos no reportados. Adir tomó los papeles arrugados de su mano y dijo un simple y silencioso gracias. Eren asintió y se giró hacia la puerta. La forma en que se comportaba había cambiado, sus hombros eran más ligeros y su columna más recta. Era la postura de un hombre que ya no tenía remordimientos. Justo cuando alcanzaba la puerta, Adir llamó. Eren. Hizo una pausa y miró hacia atrás. No necesito un escudo ni una espada, dijo Adir. Simplemente sigue siendo el tipo de hermano en el que puede confiar. Siguió un breve silencio. Eren ofreció una sonrisa decidida, asintió por última vez y cerró la puerta detrás de él. Adir miró las notas que tenía en la mano. Se lee como un diario, detallado, preciso y cuidadosamente escrito. Mientras lo hojeaba, sus cejas se levantaron ligeramente. Vales más de lo que pensaba, murmuró. Henry había afirmado que en Shaughter City 9, solo unos pocos habían registrado 2 caminos, y aparentemente, Eren era uno de ellos. Física y resiliencia, Es una bestia, por dentro y por fuera, dijo Adir con una risa tranquila. Eren no solo había enumerado sus estadísticas. Incluso había incluido sus talentos registrados. Parecía como si no se hubiera guardado nada para sí. En la última página, había un mapa aproximado, dibujado a mano, de su ubicación actual, bruto pero útil. Marcaba un gran reino habitado por diversas especies, la mayoría de ellas con rasgos bestiales. Una población mixta, pero claramente organizada bajo una regla. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Adir fue un intento complicado de transcribir el idioma hablado en esa región. Las notas estaban dispersas y eran difíciles de seguir, pero para Adir, que entendía el idioma con fluidez, el significado era claro. Y no era latín. Contacto, 2. Jugador impío C62, chino. Capítulo 62, chino. Primero latín y ahora chino. ¿Qué clase de mundo es este? La expresión de Adir se endureció. La escritura era tosca, claramente, Eren había garabateado los símbolos logográficos de memoria. Aún así, no era tan pobre como para que Adir no pudiera reconocerlo. Lo más importante es que esto no era chino moderno. Era chino antiguo, una escritura que pocos podían identificar, y mucho menos leer. Afortunadamente, Adir conocía bien el tema. Hubo un tiempo en que evitaba deliberadamente los cadáveres frescos y se centraba en cambio en restos más antiguos, sumergiéndose en la arqueología durante un periodo prolongado. Y por lo que parece, necesitaría continuar su trabajo en arqueología incluso en este mundo de juegos. Si aquí aparecían lenguas antiguas de su mundo original, existía una posibilidad real de descubrir ruinas vinculadas a las civilizaciones perdidas de la Tierra, tal vez incluso descubriendo una conexión más profunda entre los dos mundos. Por supuesto, eso era algo que seguiríamos más adelante. Por ahora, su prioridad era el crecimiento. Especialmente porque el reino que Eren había mencionado parecía poderoso y lleno de practicantes del camino inferior. Eso significaba territorio peligroso, tanto en fuerza como en naturaleza. Después de terminar con el diario, Adir se acercó al escritorio, tomó algunas hojas de papel y comenzó a escribir. Pasó aproximadamente una hora llenando varias páginas antes de colocarlas en un lugar seguro y salir de la habitación. Cuando entró en la sala de juegos, todo estaba tranquilo como siempre, todos los jugadores estaban dentro de sus cápsulas, inmersos en el juego. Pero Adir notó algo diferente. Muchas de las cápsulas que habían estado ocupadas anteriormente ahora estaban vacías. Claramente, varios jugadores habían muerto en el juego y probablemente fueron eliminados de la división. Después de regresar a su cápsula y completar el chequeo de rutina con el médico y la enfermera, volvió a ingresar al juego. Cuando Adir abrió los ojos, fue recibido por una habitación bañada por la luz del sol, con rayos cálidos deslizándose por la ventana y llenando el espacio con un calor suave.
Parece que han aceptado que el peligro ha terminado. Intentó sentarse y mirar a su alrededor, pero cuando extendió su mano derecha en busca de apoyo, olvidó que ya no estaba allí. Su peso cambió y casi se resbala de la cama. Maldita sea. Necesito acostumbrarme a esto. Maldijo mientras se levantaba y miraba a su alrededor. Definitivamente este no era el refugio subterráneo. A juzgar por el modesto mobiliario y la tranquilidad, probablemente era una de las casas del pueblo. La habitación estaba limpia, sencilla y silenciosa, un lugar ideal para descansar y recuperarse. Los aldeanos probablemente habían regresado después de ver el cadáver del lobo alfa, convencidos de que era lo suficientemente seguro como para abandonar el refugio. Justo cuando Adir estaba a punto de salir y ver qué estaba pasando, la puerta se abrió. De pie allí estaba Besa, de baja estatura, con el pelo dorado atado en una cola de caballo y los ojos azul hielo muy abiertos cuando se encontraron con los de él. «Hola. Parece que todo ha vuelto a la normalidad», dijo Adir con una leve sonrisa. Llevaba un vestido sencillo y de color pálido, como los que solían llevar los aldeanos, pero la sangre noble en sus venas era inconfundible. Incluso en algo tan sencillo, su presencia lo hacía parecer un vestido ceremonial. «Sí, los aldeanos están limpiando y tratando de adaptarse nuevamente a sus vidas normales», dijo Besa, pero su mirada se desvió hacia el brazo perdido de Adir. Parecía que el pueblo no era lo único que quedaba incompleto. Adir captó su mirada y levantó su medio brazo riendo. «No te preocupes por esto. Tengo el talento innato de Don Raven. Si como algo fresco puedo regenerarlo». Besa se estremeció levemente ante sus palabras y los recuerdos brillaron detrás de sus ojos. Pero en lugar de disgusto o miedo, su expresión se suavizó hasta convertirse en alivio. «Eso pensé». «Espera aquí», dijo y salió corriendo por la puerta. Adir se quedó como se le había indicado, mientras la curiosidad lo tiraba mientras observaba el pueblo a través de la ventana, después de ponerse primero su uniforme táctico y equiparse con todo el equipo dispuesto en la mesa cercana. En cuestión de minutos, Besa regresó con algunas mujeres de la aldea, cada una llevando una pequeña jaula. Dentro había conejos, ardillas, pollos, animales pequeños, todos vivos. «Gracias por la ayuda. Déjenlos aquí», les dijo Besa a las mujeres. Obedecieron en silencio, mirando a Adir con una mezcla de curiosidad y tranquila gratitud antes de dejar las jaulas y cerrar la puerta detrás de ellos. «¿Serán suficientes? ¿O deberíamos buscar algo más grande, como una oveja?», preguntó Besa. Después de una breve pausa, añadió, aunque la mayor parte del ganado fue destrozado por los lobos. «Si necesitamos algo más grande, llevará tiempo. Tendríamos que buscar en los pueblos vecinos». Adir se rió de su consideración. Mientras miraba a los animales en las jaulas, ligeramente sorprendido de que todos le resultaran familiares, se dio cuenta de que Besa ya había anticipado sus necesidades. Ella había considerado el tipo de talento que él podría haber obtenido del cuervo del amanecer e hizo preparativos mientras aún estaba inconsciente. Ella era claramente más aguda de lo que dejaba ver. Esto debería ser suficiente. «Gracias», dijo Adir mientras se acercaba a una de las jaulas. Como Don Human, instintivamente sabía que esta cantidad sería suficiente. Abrió la jaula, sacó un pollo y tomó un cuchillo arrojadizo en su cinturón, solo para detenerse a mitad de camino. «Mierda. Lo olvidé de nuevo. No tengo mano». Apretó la mandíbula, irritado por su propio olvido. «Déjame ayudarte», dijo Besa, interviniendo rápidamente. Sacó un cuchillo de su cinturón y miró el pollo de plumas blancas que tenía en la mano. «Está bien. Puedes irte. Puedo encargarme del resto», dijo Adir, notando la vacilación en su rostro. Lo que él estaba a punto de hacer probablemente no era algo que ella quisiera presenciar. Pero Besa se mantuvo firme. «No, déjame ayudarte». Lo repitió con tranquila determinación, plenamente consciente de lo que venía. Ella ya había elegido a Adir como a quien serviría. Si empezaba a dudar de sí misma ahora, el primer día, sabía que no sería capaz de cumplir ese papel adecuadamente. Ella tomó el pollo de sus manos y lo miró fijamente durante un segundo completo antes de llevar el cuchillo a su piel y cortar con cuidado un parche. Mientras el pollo se agitaba en su agarre,
El rostro de Besa se puso pálido y su cuerpo comenzó a temblar. Aún así, estaba decidida a terminar lo que empezó. ¿Es esto suficiente? Ella susurró, su voz temblaba y casi se le agotaron las fuerzas. Sí, gracias, dijo Adir con un suspiro, luego tomó al pollo que luchaba y hundió sus dientes en el lugar que ella había expuesto. Contacto, 2. Jugador impío C63. Rumbo al reino capítulo 63. Rumbo al reino. Servir. Obedecer. Sacrificio. Besa repitió las palabras en silencio para sí misma, sacando fuerza de ellas mientras bajaba el cuchillo sobre la ardilla que tenía en las manos. Cuando la criatura se mordió el dedo en un último estallido de dolor y pánico, hizo una mueca, pero no se detuvo. Ella no dejó que el dolor sacudiera su concentración. Su determinación se mantuvo firme. Estos 3 sagrados decretos de la Iglesia de Astra no eran lemas huecos elaborados para lavar el cerebro a los fieles. Eran reflejos de los rasgos centrales que definían a todo verdadero practicante del camino Astra. Los pensamientos de Besa se dirigieron a la primera vez que conoció a Adir. Él no solo la había salvado de esa prisión y de la horda de esqueletos. También le había cocinado la comida, atendido sus heridas y permaneció a su lado hasta que se recuperó. Servir. El primero de los decretos de la Iglesia. Más tarde, mientras le escoltaban de regreso, se encontraron con un pueblo en dificultades. Sin dudarlo, Adir respondió a la súplica tácita de los aldeanos y se enfrentó directamente a los lobos. Obedecer. El segundo decreto. Y en esa pelea, arriesgó su vida y finalmente perdió el brazo. Sacrificio. El tercer decreto. Estas no eran solo enseñanzas que la Iglesia predicaba a sus seguidores cada día. Para los practicantes del camino Astra, eran una forma de vida, seguida no por miedo u obligación sino por instinto. Nadie necesitaba recordárselo. Los sagrados decretos quedaron grabados en su ser mismo. Y era por eso que la Iglesia esperaba que sus seguidores devolvieran esa bondad desinteresada con el mismo nivel de cuidado y sinceridad. Para alguien como Besa, los 3 decretos tenían un profundo significado. Si ella realmente quería servir a Adir con genuina devoción, entonces la única manera de devolverle su ayuda era viviendo de acuerdo con esos decretos. Por supuesto, así era como ella lo veía. Mientras tanto, mientras Adir mordía al animal que luchaba en su mano, lo único que tenía en mente era regenerar su brazo y recuperar su fuerza. Ninguna de sus acciones hasta el momento tuvo nada que ver con ser practicante de Astra Path. Al contrario, todo lo que había hecho era para su propio beneficio. Pero no había ninguna razón por la que Besa necesitara saber eso. En este mundo, especialmente durante los momentos en que estaba desconectado, Adir necesitaba a alguien que pudiera cuidar su cuerpo inconsciente y manejar todo lo que fuera necesario hacer en su ausencia. Hasta ahora, Besa había cumplido ese papel con una precisión impecable. Mientras Adir continuaba comiendo carne cruda, solo unos pocos bocados fueron suficientes para atraer la energía vital de cada pequeña criatura a su cuerpo. Lenta pero firmemente, su brazo comenzó a volver a su forma original. Cuando terminó de drenar la vida del 22º animal, finalmente se detuvo. ¿Está hecho?, preguntó Besa, limpiándose la sangre de la cara con un paño húmedo. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba y parecía que podría desplomarse en cualquier momento. Sin embargo, de alguna manera, ella todavía estaba de pie. Adir abrió y cerró su mano derecha, flexionó el brazo y respondió, sí. Está completamente curado. Gracias por la ayuda. Besa forzó una leve sonrisa y asintió. Luego, mirando el desorden que los rodeaba, dijo, voy a limpiar esto. Ella no podía dejar la tarea en manos de los aldeanos. O mejor dicho, no podía permitirles ver este lado de Adir. Tal vez no les importaría, siempre y cuando la mano de su salvador fuera sanada, pero aún así, ella no estaba dispuesta a permitir que lo vieran así entre la gente común. Te ayudaré. Entonces podremos regresar al reino, dijo Adir, tomando un paño húmedo y comenzando a limpiar la sangre del suelo. Había terminado con el pueblo. Ya no quedaba ningún beneficio que obtener aquí. Cuanto antes se fueran, mejor. Besa asintió en silencio. Juntos limpiaron rápidamente, empacaron los restos de los animales en una bolsa y terminaron la tarea sin demora.
Justo cuando Besa alcanzó la puerta, Adir la detuvo. No utilices la puerta principal. Saldremos por la ventana, en silencio. Besa le lanzó una mirada interrogativa, pero ella entendió. Claro, dijo en voz baja. Una mirada por la ventana fue suficiente. Todo el pueblo se había reunido frente a la puerta principal, esperando con anticipación. En la plaza, los preparativos para un monumento conmemorativo y una fiesta estaban casi terminados, con fuegos encendidos, mesas dispuestas y ofrendas preparadas. En lugar de quedarse y lidiar con una gratitud prolongada o una ceremonia, Adir había elegido la salida tranquila. Sin decir una palabra más, los dos se deslizaron por la ventana, con la bolsa manchada de sangre en la mano. Se movieron a través de las sombras, invisibles, hasta llegar al antiguo molino. Su carruaje todavía estaba allí, esperando como una bestia leal. Momentos después, se fueron y desaparecieron del pueblo sin una sola despedida. Los aldeanos esperaron hasta bien entrada la noche. Cuando sus invitados nunca aparecieron, algunos finalmente entraron a la casa. Pero estaba vacío. No hay señales de Adir, no hay señales de Besa. Solo silencio. Cuando vieron el espacio vacío donde había estado el carruaje, lo entendieron. Esa noche, el pueblo se reunió en la plaza bajo las estrellas. Las llamas parpadeaban en la oscuridad mientras cocinaban las comidas favoritas de los muertos, ofreciéndolas en tranquilo recuerdo. Con suaves cánticos lloraron a los caídos. Con música, versos e historias, honraron a sus salvadores invisibles. Hablaron de Lord Eder, el que se había enfrentado solo a una chispa de rango 2 y había ganado. De Lady Basha, que estaba a su lado con determinación inquebrantable. Nadie lo sabía en ese momento, pero las palabras pronunciadas esa noche, los poemas compuestos, las historias transmitidas de voz en voz algún día resonarían en todo el mundo. Lo que comenzó como susurros en un pueblo olvidado se convertiría en leyenda. La historia del primer ascenso de Lord Eder. El comienzo de un nombre que la historia nunca olvidaría. Cuando el sol perdió su brillo dorado y se desvaneció en tonos de luz y sombra, el carruaje llegó a los imponentes muros del reino. Se siente como un sueño. Por fin estoy en casa, dijo Besa con un suspiro, mirando las paredes que ahora parecían como si un gran desastre las hubiera atravesado. Durante los largos días fuera de casa, especialmente mientras estaba atrapada en esa cueva, a menudo había visto pesadillas de muerte y creía que esa sería su tumba. Ahora, estar aquí, viva y a salvo, la llenaba de tranquilo alivio. Mientras Besa abrazaba su propia sensación de paz, Adir mantenía la vista en las paredes que se acercaban y su expresión tranquila. ¿Fue todo esto realmente obra de un Spark de rango 4? No pudo evitar preguntarse. Los muros parecían demasiado altos para que cualquier persona o bestia pudiera treparlos, y su construcción era sólida, construida con gruesos bloques de piedra. Sin embargo, ahora la mayor parte de esa robusta barrera había quedado reducida a escombros. Le hizo preguntarse qué tipo de fuerza era capaz de romper algo tan duradero. Es posible que haya logrado atrapar una chispa de rango 2, pero ahora, al presenciar las consecuencias del poder de un rango 4 minutos, se dio cuenta de lo pequeño que todavía era en este mundo, especialmente cuando recordó lo cerca que había estado de morir. Cuando el carruaje se acercaba a las imponentes puertas del reino, 2 guardias notaron su aproximación. No reconocieron al hombre alto que había dentro, pero el escudo del carruaje y la presencia de Lady Basha en la parte delantera eran inconfundibles. En el momento en que la vieron, se pusieron firmes y dejaron pasar el carruaje sin cuestionarlo. Adir observó el intercambio con tranquilo interés. Ser hija de un noble era una cosa, pero los guardias parecían conocerla personalmente. Eso significaba que ella no era solo una figura tranquila en el fondo, tenía presencia aquí. Una reputación. Al menos lo suficiente para ser reconocido a simple vista. ¿Hay una posada cerca? Necesito dormir pronto, dijo Adir mientras guiaba el carruaje por las calles de la ciudad. Aunque era de noche, las calles todavía estaban llenas de vendedores que llenaban sus puestos, muchos de los cuales se detuvieron a mirar el carruaje que pasaba con leve curiosidad y reconocimiento. ¿Por qué una posada? Puedes quedarte en la mansión de mi padre. Estoy segura de que será muy acogedor, respondió Besa, sorprendida. Ella no estaba equivocada.
En el momento en que su padre, o cualquier persona importante de la capital, se enteró de que Adir era un practicante del camino Astra, no se le cerraría una puerta ni se le negaría una comida. No quiero que menciones quién soy. Todavía no. Quiero un lugar tranquilo por ahora. Te encontraré más tarde, dijo Adir, con la voz tranquila y los ojos todavía puestos en el camino. No quería ser el centro de atención antes de comprender cómo funcionaban las cosas en esta ciudad. La observación fue lo primero. Al escuchar la determinación en su tono, Besa no dijo nada más. Ella simplemente le dio instrucciones para llegar a una posada discreta y bien cuidada en la que confiaba. Poco tiempo después, Adir le entregó las riendas y aceptó un puñado de monedas de oro y plata. Luego, sin decir palabra, se resbaló del carruaje, se puso una capucha en la cabeza y desapareció silenciosamente en el corazón del reino. Contacto 2. Jugador impío C64, viva Lady Dasha. Capítulo 64, viva Lady Dasha. Mientras Adir deambulaba por las calles en busca de la posada, notó algo extraño. A pesar de los daños en las murallas exteriores, ninguno de los edificios del interior de la ciudad presentaba signos de destrucción. De hecho, la mayoría de las personas que vio, aunque tenían una leve sensación de tristeza, parecían seguir con sus vidas sin mayores perturbaciones. Eso llevó sus pensamientos a los practicantes encargados de defender la ciudad. Según Besa, solo quedaron 4 después del último ataque del Spark. Uno estaba en el rango 4, 2 en el rango 3 y el último en el rango 2. Había hablado con especial entusiasmo sobre el practicante de rango 4, describiendo en detalle cómo había protegido a toda la ciudad y cómo, gracias a su poder, hasta el momento ningún civil de la capital había resultado herido. Lo suficientemente fuerte para proteger a la gente, pero no lo suficientemente fuerte para derrotar a Spark. Esa fue la conclusión a la que llegó Adir. El hecho de que solo 4 de tantos practicantes hubieran sobrevivido en años, y el resto muerto por una sola chispa, dejó dolorosamente claro el desequilibrio de poder. No mucho después, Adir finalmente encontró la posada, situada a lo largo de una calle muy transitada. Era un edificio de 4 pisos hecho de madera bien mantenida, cuya estructura recordaba a la antigua arquitectura occidental. A pesar del diseño tradicional, parecía refinado y caro. Cuando cruzó la puerta abierta, el ruido del interior lo invadió. Un lado de la posada estaba lleno de gente comiendo, bebiendo y charlando en mesas y sillas dispersas. Al otro lado había un bar que también servía como mostrador de recepción. En el momento en que Adir entró, todas las miradas en la habitación se dirigieron hacia él. Su altura por sí sola lo convertía en una imagen poco común. Ignoró las miradas y caminó tranquilamente hacia el hombre detrás del mostrador, una figura calva y de piel delgada puliendo un vaso. Adir miró al hombre, que era apenas unos centímetros más alto que Besa. Quiero una habitación. Pagaré por adelantado 7 noches. El hombre le miró de reojo y luego tomó nota del extraño uniforme negro que vestía. Su tono se mantuvo neutral mientras respondía, «Debe ser nuevo por aquí». «Sí», respondió Adir, esperando pacientemente a ver hacia dónde iba esto. 7 días es demasiado tiempo, dijo rotundamente el hombre. «¿Mi consejo? Quédate 2 y abandona la ciudad». Inspeccionó el cristal que tenía en la mano un poco más, como si se asegurara de que estuviera impecable, luego lo dejó y recogió otro. «¿Por qué?», Adir preguntó, notando la actitud distante del hombre. Esta vez, el hombre miró hacia arriba y miró sus ojos con una expresión más seria. «Porque en unos días la ciudad va a estar bajo ataque. Puede que este lugar no sea seguro. Quédate 2 noches y no arriesgues tu vida por nada». Adir sabía exactamente a qué se refería el hombre. La chispa que atacaba cada 6 meses debía atacar de nuevo en apenas unos días. Lo que le llamó la atención no fue la advertencia en sí, sino la actitud del hombre. Habló de ello como si no fuera nada inusual, solo otra amenaza rutinaria, ofreciendo una simple advertencia a un invitado. «Aún así, pagaré 7 noches. Si tengo que irme temprano, puedes quedarte con el resto», dijo Adir, colocando una moneda de oro en el mostrador. El hombre miró la moneda, suspiró y la tomó. «Parece que eres alguien con dinero. No vengas a pedirlo más tarde», dijo, entregando 23 monedas de plata como cambio.
100 de plata equivalían a un oro, lo que significaba que el hombre había tomado 77 de plata para toda la estancia. Una buena cantidad para la mejor posada de la capital. También quiero tu mejor plato de carne y tu bebida más fuerte. Puedes quedarte con el cambio, agregó Adir, empujando las monedas hacia él antes de darse la vuelta y encontrar una mesa vacía para sentarse. Mientras estaba sentado en una mesa vacía, Adir todavía podía sentir el peso de las miradas. Nadie intentó siquiera ocultarlo. Uno de ellos, levantando su taza con una risa estruendosa, lo llamó. Hola, invitado. Bienvenido a nuestro reino Velari. Eres el hombre más alto que he visto jamás. No había malicia en la voz del hombre, ninguna intención oculta. Sonaba como alguien que realmente buscaba hacer un amigo. El pueblo de donde vengo es conocido por sus hombres altos, respondió Adir riendo, jugando sin alterar el ambiente. Ese alegre intercambio se extendió rápidamente. Las mesas cercanas se unieron y pronto todos intentaron hablar con él, hacerle preguntas o simplemente compartir una bebida. La mayoría de ellos parecían haber consumido ya una buena cantidad de alcohol, pero a pesar de ello, su comportamiento era inusualmente cálido y acogedor. Aún así, Adir no se sorprendió. Después de observar previamente tanto a Besa como a los aldeanos, ya había llegado a comprender. La raza Velari era en general bondadosa y cálida. Guiados por el camino Astra y su fe en el dios Astrael, su cultura se inclinó hacia la compasión y la bondad. Ahora tenía sentido verlo en la práctica. En todo caso, fueron los hombres los que parecieron demasiado amigables, a veces demasiado habladores. Las mujeres, por el contrario, mantuvieron más distancia, observándolo con reservada curiosidad. Pero a Adir no le importó. Se integró fácilmente y igualó su ritmo sin esfuerzo. Mientras continuaba charlando y mezclándose con la multitud, la puerta de la posada se abrió de repente con un fuerte golpe y un hombre entró corriendo gritando, «Buenas noticias, buenas noticias. Lady Vash ha regresado sana y salva». Toda la posada estalló en vítores. En un instante, la atmósfera se transformó en celebración. Así que ella realmente es alguien amada por la gente, Adir pensó, uniéndose al coro y gritando junto con la multitud, añadiendo su voz a los cánticos de «Viva Lady Dasha». Logró descubrir el misterio detrás de los aldeanos desaparecidos y los avistamientos de esqueletos por la noche. El camarero preguntó emocionado, saliendo de detrás del mostrador para unirse a la reunión. La pregunta provocó un repentino silencio en la sala. La expresión del mensajero se atenuó y respondió con vacilación, «No lo creo». Regresó sin guardias e incluso conducía ella misma el carruaje. Lo más probable es que... Se quedó atrás, sin querer terminar la frase. Pero después de una pausa, su frente frunció el ceño de curiosidad. Aunque según los guardias de la puerta, ella no estaba sola. Dijeron que un extraño alto entró con ella a la ciudad. Nadie sabe quién es. Cuando terminó, su mirada se desplazó por la habitación y aterrizó directamente en la figura alta no lejos de él. Poco a poco, otros se giraron para mirar y, al poco tiempo, todos los ojos de la posada volvieron a estar fijos en Adir. Al darse cuenta de que su anonimato probablemente había llegado a su fin, Adir se echó a reír, levantó la cara y gritó. ¡Viva Lady Dasha! Contacto, 2. Jugador impío C65. El secreto de Besa capítulo 65. El secreto de Besa. Entonces fuiste atacado por lobos salvajes, perdiste tu montura, y luego Lady Dasha te encontró en el camino y te trajo hasta aquí, ¿eh? Dijo el camarero, sentado frente a Adir mientras se rascaba el cuero cabelludo calvo y coriáceo. Toda la posada se había quedado en silencio y todos escuchaban. Sí, dijo Adir con un suspiro. No puedo agradecerle lo suficiente. Ella realmente me salvó la vida. Él dijo la mentira con una sinceridad convincente, incluso convenciéndose a sí mismo por un momento. Esa es Lady Dasha para ti. ¡Qué amable! Ese es precisamente el tipo de cosas que ella haría, dijo alguien entre la multitud, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos, mientras el alcohol claramente le aflojaba la lengua y las emociones. El resto no tardó mucho en sumarse. Casi como si fuera una señal, todos comenzaron a elogiar a Besa a la vez. Adir se rió interiormente, pero por fuera tenía una expresión curiosa y agradecida.
¿Puedes contarme más sobre Lady Dasha? Me di cuenta de lo mucho que todos aquí parecen amarla. Ella debe ser una persona increíble. El camarero soltó una pequeña risa. Tienes razón. Ella debe ser el alma más bondadosa del reino, solo superada por los estimados practicantes. Hizo una pausa, luego suspiró profundamente y añadió, pero también la chica más desafortunada. Pobrecita, ojalá su destino fuera tan hermoso como su corazón y su rostro. Ante esas palabras, el estado de ánimo cambió. Una tristeza tranquila se apoderó de la habitación, la alegría del antes reemplazada por algo más pesado. Adir notó el cambio repentino de humor y se inclinó ligeramente. Si no es demasiado personal, ¿te importaría decirme por qué dijiste eso? El camarero meneó la cabeza. No, no lo es, respondió, luego respiró profundamente antes de continuar. Recuerdo bien su infancia. Solía verla con su familia todo el tiempo. Todos a su alrededor la amaban, era una chica de muy buen corazón. Incluso cuando era niña, siempre ayudaba a la gente, siempre intentaba hacerlo sonreír. Hizo una pausa por un momento, con la mirada distante. Pero desde que su madre fue asesinada por ladrones fuera de la ciudad hace 5 años, perdió la mayor parte de esa sonrisa. Y luego, apenas 2 años después de perder a su madre, su único hermano murió en la guerra contra el reino vecino. No mucho después de eso, una chispa de rango 4 comenzó a atacar las murallas de la ciudad, y desde entonces, es como si ella misma hubiera estado tratando de soportar todo el peso de esas pérdidas. Lanzándose al peligro, visitando pueblos cercanos, tratando de ayudar a cualquiera que lo necesite, como si estuviera compensando algo que nunca fue su culpa. Volcó su taza hacia atrás y la vació con un solo movimiento. Sus palabras habían sido simples, pero la pesadez en ellas decía más que cualquier otra cosa. Ella no era así antes. Al menos, no hasta el punto de arriesgar su vida solo para ayudar, añadió otra persona entre sollozos ahogados. Pero cuando las palabras salieron de su boca, la habitación volvió a quedar en silencio y varias personas se giraron para mirarlo fijamente. Al darse cuenta de que había dicho algo que no debería haberse expresado, se quedó en silencio y bajó la cabeza. Pero Adir no les permitió dejarlo de lado. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, preguntó con calma. La multitud volvió a quedar en silencio, el aire cargado de algo tácito. Se prolongó hasta que el camarero finalmente habló. Bueno, porque aceptó algo que no debía. Para salvarnos. Los ojos de Adir se entrecerraron. Podía ver el cambio de humor, el peso que presionaba a todos, pero solo podía adivinar la causa. Después de un momento, hizo la pregunta que ya se estaba formando en su mente. ¿Es un matrimonio? Adir solo estaba adivinando. Besa le había hablado de muchas cosas, pero nunca de esta. Había sentido un peso detrás de su sonrisa, algo tácito que ella llevaba sola, aunque no podía distinguir qué era. Así que simplemente estaba haciendo una suposición descabellada, pensando que si se tratara de una novela dramática, esta sería la trama. Y para su sorpresa, resultó ser cierto. La cabeza del camarero se levantó sorprendida. Suspiró profundamente y respondió, «Tú también lo has oído. Los chismes se propagan rápidamente por aquí». Tiró su taza al suelo y apretó la mandíbula. Ese maldito practicante del camino inferior del pueblo vecino. Solo porque tiene el 4º rango y afirmó que nos ayudaría, exigió nuestro orgullo y alegría, nuestra luz, como pago. Eso es un problema, Adir pensó mientras se reclinaba en su silla. Besa no era importante para él debido a su viaje compartido. Lo era porque ya había demostrado su valor, su inteligencia, resiliencia y lealtad. Además de eso, era profundamente querida por la gente, respetada e incluso venerada. Todos estos rasgos la convirtieron en alguien en quien Adir realmente podía confiar en este mundo, especialmente cuando él no estaba cerca. Y ahora, perder a alguien como ella solo complicaría las cosas. Después de un poco más de conversación, Adir subió a su habitación y se acostó en la cama para cerrar sesión. Ya llegó una hora tarde a cenar. Cuando llegó a casa, Niva estaba sentado solo a la mesa en una habitación poco iluminada, con el suave resplandor de las velas proyectando largas sombras en las paredes. La mesa estaba preparada para 2, pero no se había tocado nada de la comida.
Lo siento, dijo Adir mientras se quitaba los zapatos. Está bien. Ahora tienes un trabajo, tiene sentido que a veces llegues tarde, respondió Niva mientras se ponía de pie para recalentar la comida. Luego, casi en un susurro, añadió, tal como solía hacerlo mamá. Su estado de ánimo estaba claramente deprimido, aunque trató de no demostrarlo. Estar sola en una casa grande, preocupada por su hermano y su madre, estaba empezando a pasar factura. Al menos los exámenes no están muy lejos, pensó Adir mientras la miraba. Una vez que comenzara la universidad, no estaría tan atrapada en casa. La educación en la ciudad se impartía mayoritariamente en línea, pero hasta entonces, la única vez que Niva salía de casa era para comprar alimentos. Su mundo era pequeño y lo soportaba en silencio. Después de cambiarse de ropa, Adir volvió a bajar. La comida había sido recalentada y el vapor volvía a salir de los platos. Niva ya estaba sentada, esperándolo con una sonrisa tranquila. Justo cuando estaban a punto de comenzar su cena, sonó el teléfono. Niva lo miró, preocupada en sus ojos. Con la ciudad bajo apagones nocturnos, solo las líneas de emergencia permanecieron activas. Eso significaba que no se trataba solo de una llamada casual. No te preocupes, dijo Adir, tratando de calmar sus nervios. Probablemente sea solo Víctor llamando para decir algo ridículo otra vez. Pero incluso su expresión había cambiado. Cuando cogió el teléfono, la voz del otro lado no era la de Víctor. Adir, lamento llamarte a esta hora, dijo la voz incómoda de Selina White. Pero ha habido una actualización sobre el equipo de tu madre. Según el informe, el convoy de la expedición fue atacado en el pueblo donde se alojaban. Contacto, 2. Jugador impío C66. Mérito agrícola capítulo 66. Mérito agrícola. Está bien, gracias, respondió Adir con una sonrisa tranquila y finalizó la llamada. Se volvió hacia Niva, quien lo observaba con ojos ansiosos. Como supuse, era Víctor. Quiere reunirse en la cafetería mañana por la mañana, dijo casualmente mientras se sentaba nuevamente y reanudaba su comida. Su mentira fue impecable, pronunciada con perfecta facilidad. Pero Niva no parecía del todo convencida. Tenía ese sexto sentido por el que las mujeres eran conocidas, algo que le decía que algo no estaba del todo bien. Aún así, sin ninguna señal clara de engaño a la que aferrarse, decidió no insistir en el tema. En lugar de eso, asintió y se unió a su hermano en silencio. Cenaron juntos y compartieron una conversación ligera. Adir habló de su día, tanto en este mundo como en el otro. Le contó cómo había llegado a un nuevo reino y describió al pueblo Velari y su naturaleza gentil y amigable. Se rió mientras contaba cómo estaban sentados juntos en una taberna, bebiendo como si hubieran sido viejos amigos durante años. Hizo bromas a lo largo del camino, contándolo todo como un cuento infantil fantástico. Su tono, ritmo y alegría levantaron lentamente la tensión en la habitación. Él alivió sus preocupaciones y la ayudó a olvidar el silencio que había rondado la casa hacía apenas unos minutos. Cuando llegó la noche, ambos se dirigieron a sus habitaciones, terminando la velada como cualquier otra, tranquila, normal y sin sospechas. Cuando llegó la mañana y Adir llegó a la sede del jugador, Selina lo recibió en la recepción. Su cabello morado oscuro estaba recogido en una cola de caballo y vestía un elegante chándal negro. Selina, dijo Adir con una sonrisa tranquila. Para la mayoría, esa sonrisa parecería completamente normal, su yo habitual. Pero Selina no era la mayoría de la gente. Podía sentir algo debajo, algo frío e inquieto, como humo curvándose bajo una superficie quieta. He estado esperando para darte los detalles, dijo Selina, caminando a su lado mientras se dirigían al ascensor. Adir permaneció en silencio, por lo que continuó una vez que comenzaron a ascender. No hay nada de que entrar en pánico en este momento. Según se informa, el equipo está bien. Algunos miembros del STF resultaron heridos durante el ataque, pero el grupo de expedición de su madre resultó ileso. Por ahora, sin embargo, están varados. Ella lo miró por el rabillo del ojo, tratando de leer incluso un destello de emoción. Pero no había nada, solo esa misma expresión ilegible. ¿Sabemos quiénes son los atacantes?
Adir preguntó mientras salían del ascensor y comenzaban a caminar por el pasillo. Se cree que son parte de un grupo terrorista que opera en esa región, respondió Selina, igualando su ritmo. El nombre que surgió es Caníbal. El STF cree que es su pandilla. Para su sorpresa, Adir se detuvo en seco y se giró para mirarla. Cuando ella lo miró, algo parpadeó detrás de sus ojos, solo por un instante. No podía nombrarlo, rabia, reconocimiento, algo más profundo, pero fuera lo que fuese, no estaba destinado a ser visto. Desapareció tan rápido como llegó, dejando atrás solo su peso, pesado y frío. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Su piel se tensó y todos los cabellos quedaron de canto. ¿Caníbal? Adir preguntó con una ceja levantada con tranquila curiosidad, como si el nombre no significara nada para él. Y la voz de Selina se captó por un segundo. Se aclaró la garganta y forzó las palabras. Sí. Sorry. Ese es el nombre que le dieron. Como dije, no hay peligro inmediato. Tu madre y el equipo de expedición están bajo protección y han logrado contener a los atacantes. Por lo que he oído, otra unidad de apoyo ya está en camino, añadió, tratando de ofrecer cierta tranquilidad, aunque todavía no podía leer lo que había detrás de su exterior perfectamente compuesto. Ya veo. Gracias, Selina. Dijo Adir, ofreciendo esa misma sonrisa cálida y sin esfuerzo. Selina intentó devolverlo, pero su rostro se sentía demasiado tenso, sus músculos demasiado tensos. Al final, ella simplemente asintió en silencio. ¿Puedo pedirte un favor? Dijo Adir de repente. Claro. Los dos caminaron por el pasillo durante unos minutos hasta llegar a su habitación. Adir entró, sacó las notas que había escrito y escondido ayer y luego se las entregó. ¿Puedes entregarle esto a Eren? También deberías conservar una copia para ti. Podría serte útil también. Selina tomó los papeles y rápidamente se dio cuenta de lo que tenía en la mano. No eran solo notas, eran una explicación detallada de un lenguaje que nunca había visto antes. Estructurado, metódico y claramente resultado de un estudio cuidadoso. Está bien, gracias, dijo en voz baja, todavía escaneando el contenido. Sin hacer preguntas, se giró y se fue. Adir no permaneció mucho tiempo en su habitación. Poco después se fue y se dirigió a la sala de juegos. A su llegada, saludó al médico y a la enfermera con un tranquilo buenos días y luego agregó, ¿puedes llamar a alguien del departamento de investigación por mí? Preferiblemente un lingüista. Tengo algo que me gustaría compartir. El médico y la enfermera intercambiaron una breve mirada pero obedecieron sin dudarlo. No pasó mucho tiempo antes de que Lillian Veed, la misma lingüista con la que Adir había hablado sobre latín, y su asistente Mary irrumpieran en la habitación, visiblemente emocionadas. Señor Adir, escuché que tiene algo para nosotros, dijo Lillian, tratando de sonar serena, aunque su entusiasmo era imposible de pasar por alto. Sí, respondió Adir sin perder el tiempo. Sacó una carpeta cuidadosamente organizada que contenía varias páginas y se la entregó. El contenido detalla un idioma arraigado en la estructura china. Tenía un formato profesional y estaba escrito con cuidado, comparable a la presentación en latín que le había dado anteriormente, aunque esta era un poco más limitada. A diferencia de las versiones completas que había compartido con Selina y Eren, este informe contenía solo lo necesario para ganarle una cantidad razonable de mérito. Nada excesivo. Nada sospechoso. Pero incluso eso fue suficiente para encender un fuego en los ojos de Lillian. Ella soltó una risa. Señor Adir, cuando supe que había solicitado un lingüista, esperaba algo que valiera la pena, pero... Hizo una pausa y finalmente apartó la mirada de las páginas que tenía en la mano. Esto vale más que la pena. Esto es un tesoro. Desde que Adir la introdujo por primera vez al latín, había pasado casi todo su tiempo intentando descifrarlo y comprenderlo. Su claridad, estructura y profundidad de sus explicaciones habían dejado una impresión duradera. Ella había elogiado su brillantez en todo el departamento. Y justo cuando ella pensó que nada podría superar ese primer encuentro, él regresó, esta vez con un lenguaje completamente nuevo, presentado con la misma precisión, tal vez incluso más. Me aseguraré de que recibas los puntos de mérito que mereces,
dijo antes de apresurarse con las notas, claramente incapaz de esperar un momento más para sumergirte en ellas. Al ver a los lingüistas salir corriendo de la habitación mientras prácticamente temblaban de emoción, el doctor Elliot miró a Adir con ojos expectantes, esperando en silencio que él también pudiera tener algo para ellos. Pero fue ignorado. Adir entró en la cápsula en completo silencio, inició el enlace y salió de la habitación detrás de él como si nada allí mereciera un segundo pensamiento. Contacto, 2. Jugador impío C67. Preparándose para otro viaje. Capítulo 67. Preparándose para otro viaje. Adir se sentó en la cama mientras el leve olor a humedad y madera pulida llenaba sus fosas nasales. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana y atrapaba las partículas de polvo que flotaban perezosamente en el aire. No era una suite de lujo según los estándares modernos, pero ofrecía un comienzo de día tranquilo y tranquilo. No es que a Adir le importara. Se vistió, intercambió algunas palabras con el posadero y salió. En el centro de una habitación espaciosa e iluminada por el sol, una niña dormía tranquilamente en una cama doble tamaño queen. Su cabello dorado brillaba a la luz de la mañana, lo que calentaba suavemente sus suaves y delicados rasgos. Mientras Vesha se movía bajo las sábanas y se acomodaba en una posición más cómoda, un golpe silencioso llegó a la puerta. Siguió una voz tranquila y gentil, perteneciente a una mujer de mediana edad. «Señora Vesha, ¿está despierta? Tu padre te está esperando en el desayuno». Vesha se agitó y sus párpados se resistieron mientras intentaba abrirlos. Después de un momento de estiramiento reacio, gritó con voz somnolienta: «Sí. Estaré allí en un rato». Todavía parpadeando somnolienta, miró a su alrededor en busca de su camisón. La luz del sol que entraba por la ventana hacía aún más difícil mantener los ojos abiertos. Su mirada se movía perezosamente desde la mesita de noche a su lado hasta los juguetes de tela de su elegante alfombra estampada, hasta la silla frente a su tocador de madera y, finalmente, hasta el amplio sillón de cuero en la esquina, donde un hombre alto estaba sentado, sonriéndole. Pero ella todavía no podía ver su camisón. ¿Quién? Sus ojos se abrieron de golpe y soltó un grito de sorpresa. «Señora Vesha, ¿está bien?». La voz de la criada volvió a sonar, ahora llena de preocupación. El pomo de la puerta comenzó a girar cuando la criada intentó entrar, pero Vesha gritó rápidamente: «Estoy bien, no entres». Ella se quedó paralizada y luego miró el rostro divertido de Adir con una mirada de disculpa. «Acabo de ver una cucaracha». «Está bien, puedo lidiar con ello». «Oh, está bien. Si necesitas mi ayuda, estoy aquí», respondió la criada desde detrás de la puerta. Vesha se levantó y corrió hacia su armario. Llevaba solo un top corto de satén suelto que apenas llegaba a su cintura, revelando más de lo que debería, y ropa interior de satén rosa a juego. Su rostro se sonrojó de un rojo brillante. Rápidamente se puso el camisón, se volvió hacia Adir y tartamudeó: «No te esperaba». Él le había dicho el día anterior: «Te encontraré», pero ella no esperaba que él lo tomara tan literalmente. La mansión estaba repleta de guardias, pero el hombre que estaba frente a ella había luchado y derrotado a una manada de lobos monstruosos. Pasar junto a unos cuantos mortales no parecía tan difícil. «Lo siento, viejo hábito. No quise asustarte», se disculpó Adir. «¿Viejo hábito?». Vesha hizo una pausa por un momento y luego suspiró. «Está bien. Vine a preguntarte si tienes alguna información sobre cómo recolectar cristales de energía», preguntó Adir casualmente. Últimamente, demasiadas cosas exigían su atención. Pero había empezado a darse cuenta de que el poder que poseía actualmente no sería suficiente, al menos, no suficiente para garantizar el éxito de sus planes. Los cristales de energía fueron la clave para aumentar su fuerza. Y para obtenerlos, primero necesitaba saber dónde encontrarlos. Vesha abrió la boca nerviosamente. «¿Puedes darte la vuelta primero? Necesito cambiar». «Claro». Adir sonrió y se giró para mirar por la ventana. Mientras recogía ropa del armario, empezó a hablar. «Hasta donde yo sé, hay dos formas de obtener cristales de energía. El primero es a través de minas de cristal». Clasificó algunos atuendos y finalmente levantó dos vestidos, uno rosa y el otro de un tono más claro, y continuó:
Las minas de cristal se forman de forma natural y son extremadamente raras. He oído hablar de ellos, pero no sé dónde se forman ni cómo encontrarlos. Finalmente eligió el vestido rosa claro y lo colocó cuidadosamente sobre la cama. El segundo método, que ya conocéis, es a través de criaturas afectadas por Sparks. A menudo mutan debido a la energía de la chispa y forman cristales en sus cuerpos. Cazarlos es el método más fácil. Tal como ella dijo, esto era algo con lo que Adir ya estaba familiarizado. Las criaturas esqueléticas de la cueva y los lobos que había matado recientemente llevaban cristales de energía. Asintió mientras admiraba las flores que florecían en el jardín fuera de la ventana. ¿Tiene alguna información sobre la aparición de un Spark de bajo rango cerca? De sus nuevos compañeros en la posada, se enteró de que Besa a menudo perseguía rumores como este, especialmente aquellos que implicaban amenazas a las aldeas locales. Probablemente fue la única razón por la que encontró la cueva donde vivía Don Spark. Había una buena posibilidad de que supiera sobre otros lugares sospechosos, o incluso el paradero exacto de otro Spark. Como él esperaba, ella le dio una respuesta. Sí. Dado que los practicantes del reino han estado tan ocupados últimamente, no han podido lidiar con Sparks de bajo rango. Así que han estado apareciendo más a menudo por aquí. Hizo una pausa y pensó por un momento. Escuché un rumor reciente de un pueblo cercano. Dijeron que los árboles desaparecieron de la noche a la mañana, y algunos niños también desaparecieron. Regresaron días después, confundidos, incapaces de recordar nada. Probablemente sea obra de un Spark. Adir levantó una ceja, pensativo. Su conocimiento actual de Sparks era limitado, pero entendía que sus habilidades podían variar enormemente. Así que luchó por ver cómo la desaparición de árboles y la pérdida de memoria en los niños podían estar relacionadas. Ya terminé. La voz de Besa lo alcanzó justo cuando se giró. ¿Qué opinas? Ella murmuró, un suave rubor coloreaba sus mejillas. Estaba claro que no estaba hablando del Spark. Como una flor recién sacada del jardín, respondió Adir, con un rastro de diversión en sus ojos. Su rostro se sonrojó más profundamente ante el cumplido inesperado. Ella jugueteó con su cabello antes de mirarlo. ¿Quieres visitar el pueblo? Adir miró hacia el jardín y dejó que los colores ardieran en su memoria antes de responder. Sí. ¿Te unirás a mí? Su presencia facilitaría las cosas. Los aldeanos confiaban en ella, y si él necesitaba su ayuda para rastrear o atrapar a Spark, ella allanaría el camino. Por sí solos, no tolerarían que un extraño deambulara libremente. Lo haré, respondió ella sin dudarlo. La idea de salvar otro pueblo ya había comenzado a ablandar su corazón. Contacto 2. Jugador impío C68. Buscando al culpable. Capítulo 68. Buscando al culpable. Mientras Adir esperaba más allá de los muros, un carruaje con el escudo de la familia de Besa emergió de la puerta y rodó hacia él a un ritmo constante. Lo observó acercarse, con los ojos ligeramente entrecerrados mientras reconocía la figura que sostenía las riendas. Era Besa. Esperaba que hubiera algunos guardias contigo, comentó mientras subía al carruaje. Ella era la hija de un noble. No tenía sentido que su padre le permitiera viajar sin escolta. Jeje. Mi padre no quería dejarme ir, respondió Besa con una sonrisa pícara. Pero robé el carruaje y salí corriendo. Con un movimiento de las riendas, los caballos comenzaron a moverse. Curiosamente, los manejó con facilidad y práctica. Adir exhaló por la nariz. ¿Y eso no será un problema? Si su padre enviara guardias tras ellos, su presencia podría convertirse más en una carga que en un beneficio. No te preocupes. Él no hará nada que pueda molestarme. Él es diferente ahora. Su voz flaqueó al final, como si se sorprendiera antes de decir demasiado. Ella no necesitaba terminar. Adir ya lo había reconstruido. Probablemente se refería al practicante del camino inferior de rango 4 al que le habían prometido. Podía ver el drama. La hija acepta un matrimonio político para salvar el reino. El padre, desconsolado, observa cómo su única hija amada camina hacia un destino que ella nunca quiso, impotente para detenerlo.
ofreciéndole un breve momento de libertad antes de que la prisión llamada matrimonio cierre detrás de ella. Adir se reclinó en su asiento, con los ojos cerrados, dejando que la brisa y el aroma terroso de la hierba y la tierra se mezclaran en una calma tranquilizadora mientras el carruaje avanzaba. Aproximadamente media hora después, el vagón disminuyó la velocidad. Abrió los ojos y vio que estaban cruzando un puente de madera sobre un río estrecho, acercándose a un pequeño pueblo bordeado de casas modestas. Así que este es el lugar, murmuró Adir, estrechando ligeramente los ojos. El pueblo parecía normal. Unos niños jugaban cerca, los adultos realizaban sus rutinas diarias y en el centro, una pequeña multitud se había reunido alrededor de un hombre de mediana edad vestido de sacerdote, escuchando un sermón. Algunos aldeanos miraron hacia el carruaje que llegaba con leve curiosidad y luego regresaron tranquilamente a sus tareas. Uno de ellos, reconociendo a Besa, se acercó rápidamente para ayudar a asegurar los caballos. Después de atar las riendas, les hizo un gesto para que lo siguieran hacia la plaza del pueblo. «Señora Besa». «Qué grata sorpresa verte en este tranquilo pueblo», gritó el sacerdote, deteniendo su sermón mientras se acercaba con los brazos abiertos. «Sacerdote Maltor, es un placer verlo», respondió Besa con calidez y luego se volvió hacia Adir. «Este es Maltor Aben, un sacerdote de la Iglesia del Reino y también el jefe de este pueblo». «Hola, señor Maltor». «Soy Adir», dijo, extendiendo una mano en señal de saludo. Pero el sacerdote tenía algo más en mente. Con una amplia sonrisa, dio un paso adelante y abrazó brevemente y cordialmente a Adir. «Qué hombre tan alto», dijo riendo. «No ves mucha altura por aquí. Debes haber venido de muy lejos». «Sí, escucho eso mucho», respondió Adir, devolviendo el abrazo con un ligero gesto de asentimiento. La bienvenida excesivamente cálida lo tomó por sorpresa. No era el tipo de enfoque al que estaba acostumbrado. «Déjame adivinar, Lady Dasha, ¿estás aquí por los rumores? ¿Estoy en lo cierto?», preguntó el sacerdote Maltor, dirigiendo su mirada hacia ella. Había un indicio de preocupación en su expresión. «Sí, sacerdote Maltor. Si es posible, me gustaría su ayuda. Quiero visitar el sitio y ver si hay algo que podamos hacer», dijo, mirando brevemente a Adir mientras hablaba. Maltor levantó una ceja y miró a Adir de arriba abajo, con la mirada fija en el equipo táctico negro, las espadas cruzadas atadas a su espalda, el pequeño escudo y las granadas y cuchillos arrojadizos a su cintura. Luego se volvió hacia Besa. «Señora Besa, con mucho gusto la ayudaré», dijo, con tono educado pero cauteloso, «pero me temo que la situación puede estar más allá de lo que un solo hombre puede manejar». No esperaba que un practicante la acompañara, todos estaban abrumados en ese momento, y él lo sabía. Aún así, había asumido que al menos traería consigo a algunos guardias capaces, no a un hombre extrañamente vestido que parecía más un mercenario. Para ser justos, la apariencia de Adir desprendía cierta presencia. El traje táctico negro le daba un aire agudo y profesional. Combinado con las armas y su postura, ciertamente parecía alguien hábil en el combate. Pero si un Spark estuviera realmente involucrado, incluso un hombre bien entrenado tendría límites. «No se preocupe, sacerdote Maltor», respondió Besa con calma, con un tono sereno y tranquilizador. «Tiene bastante experiencia. Y además, ni siquiera sabemos con certeza a qué nos enfrentamos. Todavía existe la posibilidad de que no sea una chispa, ¿verdad?». El sacerdote Maltor colocó una mano sobre su pecho y pronunció una breve oración en voz alta. «Que Dios Astrael nos bendiga, esperemos que el culpable no sea una chispa». Luego, asintiendo, se giró. «Sígueme». Caminaron por un camino de piedra que conducía a un bosque escaso detrás del pueblo. Unos minutos más tarde, Maltor se detuvo cerca de un pozo poco profundo y lo señaló. «Aquí es donde ocurrió el primer incidente extraño», explicó. «Solía haber un árbol aquí, más viejo incluso que yo. Había permanecido en pie durante décadas, tal vez más tiempo. Luego, una noche, desapareció sin dejar rastro. A la mañana siguiente, un aldeano vino a mí en pánico. Su hijo había perdido repentinamente toda memoria». «¿Estás seguro de que la desaparición del árbol y la pérdida de memoria están relacionadas?», preguntó Besa.
Adir le dio un sutil gesto de aprobación. Era la pregunta correcta. Al principio, por supuesto que no, dijo Maltor. No vimos el patrón. Pero no terminó ahí. Continuó caminando, llevándolos un poco más adentro del bosque, luego se detuvo en otro pozo idéntico. Hay 13 de estos, dijo. 13 árboles desaparecidos, y 13 niños que perdieron la memoria. Cada vez que desaparecía un árbol, un niño lo olvidaba todo. Besa hizo una pausa y estudió la zona con atención. ¿Tienes idea de cómo desaparecieron los árboles? ¿Alguien vio lo que pasó? Importaba. Ya sea que hayan sido arrastrados bajo tierra, se hayan disuelto en polvo o hayan desaparecido en el cielo, podría indicar la naturaleza del culpable. Quizás incluso su camino. Pero Maltor negó con la cabeza. No hay testigos. Siempre sucedía cuando no había nadie cerca. A juzgar por el suelo, asumimos que se secaron y se desmoronaron hasta convertirse en polvo. Entonces, rompiendo la lógica a la que todos se aferraban, una voz tranquila rompió el silencio. Los árboles no se fueron a ninguna parte. Todavía están aquí. Adir estaba agachado junto al pozo, con los dedos arrastrándose por el aire mientras Besa y Maltor se giraban hacia él en un silencio atónito. Contacto, 2. Jugador impío 69, Spark de rango 2 capítulo 69, Spark de rango 2. ¿Qué quieres decir con que el árbol todavía está allí? Maltor preguntó, mirando al espacio vacío con clara duda. No había nada que ver y por un momento sentí como si el joven se estuviera burlando de él. Besa, por su parte, observaba atentamente a Adir, con los ojos llenos de curiosidad. Ella se dio cuenta de que él había notado algo. ¿El árbol que estaba aquí era un árbol frutal? ¿Uno que tuviera frutos pequeños de color naranja, aproximadamente del tamaño de una palma? Preguntó Adir levantando una ceja. Sí. ¿Cómo sabes eso? Maltor respondió desconcertado. Adir era un extraño, esta tenía que ser su primera vez en el pueblo. Ante la respuesta del sacerdote, Adir soltó una risa tranquila, con la mirada fija en el espacio frente a él, donde debería haber estado el árbol. Aunque invisible para todos los demás, podía verlo claramente. Su tronco fantasmal, sus hojas inmóviles intactas por el viento y su fruto translúcido aún adherido a sus ramas. Parecía como si se hubiera deslizado hacia otra dimensión. Se acarició la barbilla, pensativo. A menos que hubiera algún factor desconocido en juego, esto tenía que estar vinculado a su sentido, stat. En lugar de responder la pregunta de Maltor, hizo una propia. ¿Los niños suelen venir a jugar a este bosque? Especialmente aquellos que perdieron la memoria, ¿alguna vez interactuaron con estos árboles antes de que sucediera? No, respondió Maltor con firmeza. No dejamos que los niños jueguen cerca del bosque. Los animales salvajes a veces deambulan cerca cuando tienen hambre, es demasiado peligroso. Adir frunció el ceño. No es la respuesta que esperaba. Había estado tratando de establecer un vínculo entre los árboles y la pérdida de memoria. ¿Y qué pasa con la fruta? Continuó. ¿Los recoges o los comes? Esta vez, el sacerdote le dirigió una mirada sospechosa, con un tono ligeramente apagado. Esa fruta es salvaje. Nadie lo come. Es amargo, y ligeramente venenoso. Eso era, algo que Adir probablemente debería haber sabido. Creo que necesito empezar a leer más libros ilustrados, él pensó, divertido. Otro callejón sin salida. No hay conexión con los niños, al menos, todavía no. Adir centró su mirada en los otros árboles y señaló un pequeño pájaro posado en una rama. Sus plumas brillaban en tonos azules, con una larga cresta amarilla sobre su cabeza, chirriando suavemente. ¿Y qué pasa con ellos? Maltor siguió su dedo y vio al pájaro. Ah, esos son gorriones arcoíris, dijo con sorpresa. Normalmente se alimentan de los frutos de estos árboles. Son bastante comunes en todo el pueblo. Hizo una pausa y luego miró a Adir. Los niños a menudo colocan trampas para atraparlos. Les gusta jugar con ellos. ¿Estás sugiriendo que los pájaros están conectados con todo esto? Adir soltó una risa tranquila. Ya veremos.
Antes de que el sacerdote pudiera preguntar algo más, el pájaro cayó de la rama. ¿Qué? Maltor parpadeó confundido, incapaz de entender lo que acababa de suceder, hasta que notó el cuchillo negro incrustado en el costado del pájaro. Se quedó congelado. Él es así de rápido, pensó en Sok. Besa, paraba tranquilamente a su lado, simplemente sonrió. Ella tampoco había visto el movimiento, pero disfrutaba la expresión del rostro de Maltor. Había dudado de Adir antes, ahora lo sabía mejor. Adir dio un paso adelante, se arrodilló junto al pájaro caído y lo recogió. Sacó el cuchillo lanzador negro de su cuerpo, limpió la hoja con la hierba y la deslizó nuevamente a su lugar en su cinturón. Luego centró su atención en el pájaro y lo examinó de cerca. Pero después de unos segundos, algo no cuadraba. Una extraña sensación se coló, un vacío, como el dolor persistente de haber olvidado algo importante. Un peso hueco presionando su pecho. ¿Cómo se llamaba el pájaro?, murmuró, frunció el ceño. Hizo una pausa, incómodo. Su memoria era casi perfecta, agudizada a lo largo de los años, entrenaba para recordar todo lo que veía u oía a menos que decidiera descartarlo. Pero ahora, curiosamente, le costaba recordar el nombre que acababa de escuchar unos momentos atrás. La comprensión lo golpeó. De repente soltó el pájaro y dio un paso atrás. Momentos después, su cuerpo comenzó a desvanecerse. Poco a poco, se volvió translúcido, perdiendo su forma física como el árbol que lo precedió, hasta que solo quedó una tenue imagen espiritual. En la hierba lo único que quedaba era un único cristal energético. Fui descuidado otra vez, Adir pensó irritado. Esta fue la segunda vez que se vio tomado por sorpresa, primero con el lobo alfa, y ahora aquí. Cada vez estaba más claro que la naturaleza de este mundo que desafiaba la lógica chocaba duramente con el rígido control de su mente sobre la realidad. Si quería sobrevivir, se dio cuenta de que tenía que dejar de confiar en la lógica convencional. Como mínimo, necesitaba reentrenar su sentido del razonamiento, para adaptarlo a las reglas de este mundo. Parece que nuestro culpable es un Spark de rango 2, dijo Adir con confianza. La prueba más clara se encontraba debajo del cadáver ahora transparente del pájaro, un cristal de energía de nivel 2 que descansaba silenciosamente sobre la hierba. Ahora, la imagen completa comenzó a formarse en su mente. Los niños no estaban conectados directamente con Spark. Su participación se produjo a través de los pájaros. Traviesos y curiosos, atraparon a las criaturas y, sin saberlo, se expusieron, lo que provocó la pérdida de memoria. Los pájaros, a su vez, estaban vinculados a la chispa a través de los árboles. Al alimentarse de la fruta, habían sido sutilmente alterados, tocados por el poder de la chispa sin darse cuenta. Y la verdadera pista, la que unía todo, eran los árboles mismos. Todavía no sabía cómo ni por qué, pero estaba claro que el verdadero interés de Spark residía en ellos. O bien se alimenta de los árboles, o bien los utiliza para alimentarse de otra cosa. Adir especuló, con los ojos entrecerrados. «Oh Dios Astrael, ¿qué hemos hecho para merecer esto?». El sacerdote Maltor apretó fuertemente sus manos y susurró una oración. Su rostro palideció y su cuerpo tembló. Al principio había dudado de Adir, pero después de presenciar su análisis, su compostura y la forma en que desentrañaba la situación pieza por pieza, esas dudas desaparecieron. Este joven sabía claramente lo que estaba haciendo. Y el cristal púrpura brillante en el suelo era una prueba innegable de sus palabras. Maltor siempre había temido que el culpable pudiera ser un Spark, pero rango 2. Eso era algo que ni siquiera se había atrevido a considerar. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Estamos condenados. Mi pobre pueblo, esos niños, ¿por qué? Su voz se quebró cuando sus rodillas se doblaron y se hundió en el suelo como un hombre cuya fe había sido arrancada de debajo de sus pies. El culpable no era solo un enemigo. Era una verdad que nunca debieron afrontar. Contacto, 2. Jugador impío C70. Cristales de energía agrícola capítulo 70. Cristales de energía agrícola. Sacerdote Maltor, por favor, recupere la compostura. Como creyente firme, no te dejes desmoronar así, dijo Besa, arrodillándose a su lado y ayudándolo a ponerse de pie. Señora Besa. Maltor intentó hablar,
pero su voz flaqueó. ¿Por qué no regresamos al pueblo? Ella sugirió suavemente. Podemos sentarnos, tomar un té, despejar la cabeza y repasar todo con calma. ¿Quién sabe? Quizá no sea tan desesperado como parece. Ella comenzó a guiarlo, tirándolo lentamente del brazo en un intento silencioso de calmar sus nervios. Detrás de ellos, mientras se alejaban, Adir levantó una mano y le levantó el pulgar. En lo que a él respecta, el sacerdote había cumplido su propósito. Ahora que tenía las pistas que necesitaba, era hora de comenzar la verdadera caza solo. Pero primero, empujó la forma fantasmal del gorrión arcoíris a un lado con su pie, con cuidado de no hacer contacto directo, luego recogió el cristal debajo y lo envió a la tierra del amanecer. Ahora veamos cómo es este culpable, dijo Adir con una sonrisa, volviéndose hacia las profundidades del bosque. No sabía exactamente lo que buscaba, pero sabía por dónde empezar. Y no estaba perdiendo el tiempo. De vez en cuando, tomaba los cuchillos arrojadizos de su cinturón y derribaba gorriones arcoíris posados en las ramas de arriba. A medida que sus cuerpos se disolvieron en sus formas espectrales, recogió los cristales que habían quedado atrás. Lo que más le agradaba era su número. Los árboles estaban vivos con su alegre canto y el bosque parecía lleno de ellos. A diferencia de los lobos con los que había luchado antes, estas criaturas no eran particularmente peligrosas. Claro, el efecto de pérdida de memoria era fuerte, pero mientras evitara el contacto directo, no representaban una amenaza real. Tampoco eran agresivos. Lo máximo que hacían era aletear cuando sentían peligro, pero rara vez llegaban lejos antes de que sus cuchillos los encontraran. Este lugar es simplemente un lugar agrícola perfecto, se rió Adir satisfecho. A este ritmo, incluso podría recolectar suficientes cristales de energía para registrar un talento de nivel 3, o tal vez incluso someter una chispa de rango 2. Especialmente el que descansa tranquilamente en su bolsillo, el gusano nulo. Si pudiera usar su habilidad Sans Fade, sería la habilidad perfecta para alguien como él, un ex-asesino en serie. A medida que Adir continuaba adentrándose más en el bosque, se encontró con más árboles faltantes que el sacerdote había mencionado. Según Maltor, eran 13, pero Adir, como era de esperar, encontró más que eso. El número 13 era solo una proyección, una suposición falsa hecha por los aldeanos. Como 13 niños habían perdido la memoria, creían que 13 árboles habían desaparecido. Pero nunca se habían aventurado tan lejos en el bosque. No sabían cuántos habían desaparecido realmente, o que la conexión con los niños no era tan directa como pensaban. Suponiendo que había un intervalo de 1 o 2 meses entre cada desaparición, Adir comenzó a analizar los detalles. Tenía que haber un patrón, alguna lógica consistente que conectara el primer árbol faltante con el más reciente. Si pudiera identificarlo, predecir qué árbol desaparecería a continuación no sería nada difícil. Pasó alrededor de 3 horas caminando entre los árboles fantasmales. Partiendo de lo que creía que era el primero en desaparecer, trazó un camino, luego encontró el segundo, luego el tercero. Tal como sospechaba, cada árbol había desaparecido en secuencia, casi como si estuvieran alineados a lo largo de un camino recto. La chispa se movía por el bosque con intención. Apuntaría a un árbol, comenzaría cualquier proceso extraño que lo convirtiera en esa capa espectral y luego seguiría adelante una vez terminado. Ahora solo tenía un objetivo: encontrar el árbol que actualmente estaba pasando por ese cambio. La próxima víctima de Spark. Si pudiera localizarlo antes de que se completara el proceso, podría atrapar la chispa en el acto. Y finalmente, después de casi 6 horas de búsqueda, lo encontró, el último árbol que ya se había transformado, y justo delante, el siguiente aún intacto. Su tronco era sólido, sus hojas reales, aún no se habían desvanecido en esa forma fantasmal. Entonces, ¿dónde está? Adir murmuró, entrecerrando los ojos ante el árbol que tenía delante. Mantuvo la distancia y le estudió detenidamente. Sabía de primera mano lo peligroso que podía ser un Spark de rango 2, acercarse demasiado sin precaución no era una opción. Pero incluso después de observarlo por un tiempo, no pasó nada. No apareció ningún mensaje del sistema. No hay señales inusuales en el árbol. Nada fuera de lugar. Comprendió por qué el sistema permanecía en silencio. Al igual que con el lobo alfa,
no desencadenaría un chispa encontrada notificación a menos que haya hecho contacto visual directo con la propia criatura. Pero lo que le molestaba era el árbol. Parecía completamente normal. Demasiado normal. Simplemente no podía descubrir cómo sacar la chispa. Después de pensarlo un poco y observarlo más, se dio cuenta de que estaba pasando demasiado tiempo en un solo lugar. Cambiando de enfoque, dirigió su atención hacia adentro, hacia la tierra del amanecer. Allí, en medio del mar quieto y transparente, bañado por la luz dorada de un sol que no existía, se encontraba su pequeña isla. Un trozo de hierba verde rodeado de silencio. En su centro, sobre un cojín, descansaban los cristales que había recogido. Su cuerpo energético se acercó a ellos. Era igual que su forma física, solo que completamente transparente, hecha de energía pura. En Dawnland, a pesar de su apariencia etérea, todo podía tocarse, moverse e interactuar con él como si fuera real. En el cojín había exactamente 43 cristales de energía de nivel 2 y 10 de nivel 1. Esto supuso un total de 44 puntos de energía utilizable. Con estos, puedo registrar 4 talentos de nivel 2 y obtener 40 puntos de estadísticas gratis. Adir pensó que su forma de energía colocaba una mano debajo de su barbilla. Después de un momento de cálculo silencioso, tomó su decisión. Usaría 20 de ellos. Incluso un impulso de 20 puntos podría ser suficiente para atrapar al Spark. Su forma de energía extendió la mano y recogió 20 cristales. En un instante, se disolvieron en energía pura y se fusionaron con su cuerpo. De regreso al bosque, Adir abrió los ojos e inmediatamente levantó su panel de estadísticas para revisar los cambios. Contacto, tos.